El próximo 21 de noviembre rodará el balón. De esta forma se da inicio a la Copa del Mundo Qatar 2022. La emoción va en aumento conforme se acerca esa fecha. Pero si algo ha caracterizado a esta Copa del Mundo, sin ni siquiera haber comenzado, ha sido la controversia, la desinformación y las dudas que hay sobre el país sede, un país muy pequeño y con poca tradición futbolística. Se habla también de trabajo forzado, de esclavitud, de violaciones a los derechos humanos y declaraciones de todo tipo, de los integrantes del gobierno, de las selecciones que van a participar, de organismos internacionales y de gobiernos extranjeros. Las críticas han sido de todo tipo. Solo para ver alguna, veamos alguna que salió desde parte del Ministerio del Interior de Alemania. Veamos. Para mí es importante conversar con Qatar para ver si podemos hacer algo por la seguridad de los fanáticos alemanes durante la Copa del Mundo. Proteger a las personas que aman a otras personas de su mismo sexo y quieren demostrarlo. Por supuesto, tales declaraciones son terribles y esa es también la razón por la que estamos trabajando para mejorar las cosas en Qatar. La garantía de seguridad era muy importante para mí y me la dio el primer ministro y el ministro del Interior. Bueno, pero no solamente vamos a estar hablando de controversias que rodean a esta Copa del Mundo. Finalmente es un deporte y un torneo que emociona al mundo entero. La humanidad necesita un evento así a escala mundial después de los meses sombríos que nos dejó la pandemia de COVID-19. Durante un mes estaremos hablando solamente de goles, jugadas, figuras, selecciones, clasificaciones y por eso vale la pena que también hablemos de quiénes van a participar, cómo llega la selección de Francia que va a intentar retener el título, ese campeonato que obtuvo en Rusia en el 2018, pero también la competencia es difícil y por eso también vamos a hablar de otros equipos destacados, de cómo están llegando también las selecciones latinoamericanas a esta Copa. Hoy en el debate de France 24 hablaremos de fútbol, así yo no tenga ni 5 de idea del tema, pero para eso hemos invitado a los expertos para que hablen y hagan el análisis referente a este tema. Está con nosotros Emiliano Pinzón, periodista de ESPN y D Sports Radio. Él se encuentra en la ciudad de Buenos Aires, la capital argentina. Desde la ciudad de Barcelona se conecta a Ferran Martínez. Él es periodista de Mundo Deportivo. Y aquí en el estudio de France 24 nos acompaña Octavio Sazo. Él es periodista, comentarista deportivo. Viene a reforzar justamente las filas de France 24 en la redacción de deportes para el cubrimiento que va a ser nuestra cadena del Mundial de Qatar. Y pronto pues ustedes lo van a ver como una cara habitual de nuestros programas con los reportes sobre este tema a lo largo y ancho de toda la programación de France 24. Ustedes, nuestros televidentes, también hacen parte de este diálogo, de este debate, de esta conversación. Pueden dejar los comentarios y las preguntas a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram. Ustedes ya lo saben. Estamos en todas ellas. @eldebate_F24 y @Santilogo, que es mi cuenta personal, nuestra etiqueta para que dejen los comentarios. Numeral el debate F24. No olviden también que todos los contenidos de este programa también están disponibles en podcast. Estamos en diferentes plataformas, en Apple Podcast, en Spotify, Deezer y TuneIn. Pues comienzo entonces por nuestro invitado en el estudio, Octavio, bienvenido al programa, gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar de un tema que yo sé que a usted le apasiona, que le encanta y empecemos por el principio de esta historia. ¿Cómo llega Qatar a ser sede de la Copa del Mundo? Muchas gracias, un gusto estar aquí con todos ustedes y gracias por la invitación. Bueno, Qatar es parte digamos, de un ciclo, de un seguimiento que va haciendo la FIFA, entregando sedes en diferentes lugares, en diferentes países. Evidentemente, digamos, hubo una negociación acá que recientemente acaba de salir al aire de manera pública en el reclamo que hace Blatter diciendo, después de tanto tiempo, Blatter era el presidente anterior de la FIFA, diciendo que Qatar no merecía ser la sede de la Copa del Mundo cuando fue él prácticamente junto a Michel Platini quienes eran encargados en ese momento de la FIFA en otorgar la sede hoy a Qatar. Hay mucha polémica evidentemente alrededor de todo este tema, pero lo que había buscado la FIFA en su momento, más allá, fuera de lo que de la polémica y de todo lo que está alrededor de la escogencia de las sedes, lo que buscaba la FIFA deportivamente en su momento era masificar el fútbol, llevarlo a lugares que evidentemente no tuviesen la cercanía real al deporte, y por esa decisión un país tan lejano, tan extraño, digamos tan distinto al fútbol mundial, termina siendo el que recibe la Copa del Mundo como Qatar. Esto evidentemente
sin hablar de todo el negocio que hay alrededor y de todos los problemas o los inconvenientes que puedan darse alrededor de una escogencia así. Que ya vamos a hablar sobre algunas de las controversias que yo mencioné, algunas en la introducción. Le doy ahora la palabra a Emiliano, lo que significa para la industria del fútbol, para este deporte, que es tal vez el deporte por preferencia a nivel internacional, que la Copa del Mundo, esta competencia tenga lugar en un país tan ajeno a esta cultura futbolística como es Qatar, en un país de Medio Oriente, en el Golfo Pérsico. ¿Y esto qué significa para el fútbol? La verdad es un gran problema, porque además el clima en Qatar marca que tiene que cambiar el momento del Mundial. Los Mundiales habitualmente se hacen a mitad de año, es decir, en el verano europeo, y esta vez se tuvo que hacer en el invierno europeo, o prácticamente en el invierno europeo, lo que generó y lo que está generando muchas ausencias de jugadores de fútbol, porque los campeonatos, algunos no han terminado. De hecho, hoy se ha jugado fútbol en Italia, en las grandes ligas, el fin de semana hay fútbol en ligas como la alemana, la inglesa, la española. Digo, todo esto lo que ha generado son problemas. El tema de ir a Qatar con una temperatura altísima y cambiar el junio-julio, que es habitual en los mundiales, a jugarlo en noviembre-diciembre, genera un caos enorme para la organización. Se lo pueden decir mis colegas, sobre todo mi colega que está en Barcelona, lo que ha marcado todo esto. Esto hace que prácticamente no tengan descanso, que los jugadores jueguen, más allá de lo que nos decía nuestro compañero colombiano de toda la controversia que fue la elección de Qatar. El hecho de darlo en este momento del año realmente es bastante complicado para toda la organización, por eso hay tantos lesionados. Sí. Bueno, pues preguntémosle a nuestro siguiente invitado, a Ferran, en la ciudad de Barcelona. Llegan entonces las elecciones, algunas de ellas con jugadores cansados, agotados para este gran compromiso a nivel internacional, y también para los que no vamos a estar pendientes de Qatar porque vamos a estar trabajando o no podemos ir a Qatar. Entonces, ¿cómo quedan las ligas locales? Pues bueno, primero de todo, muchas gracias por la invitación. Aquí realmente en la línea de lo que estaba escuchando, es un problema para los futbolistas, y de hecho en Europa se está viendo como muchos jugadores están cayendo lesionados en este último tramo porque el calendario es muy, muy apretado. De hecho, ahora mismo, aquí son las 10 y pico de la noche, está jugando ahora mismo el Real Madrid aún un partido de Liga de la última jornada antes del parón para el Mundial. El fin de semana hay Copa del Rey, o sea, aquí la competición se parará a partir del lunes, que es el día que se concentrará ya la selección española para preparar el Mundial de Qatar. Realmente ha sido un hándicap muy importante para todos los equipos, porque han tenido que parar la competición a la mitad, incluso la Champions League. Se ha tenido que disputar la primera fase en 2 meses prácticamente, y los jugadores están a ritmo de NBA, ¿no? Cada 2-3 partidos, cada 2-3 días están jugando un partido, y esto también lo pueden acusar después en el Mundial. Y al final aquí quien resta, no solo por el clima, sino también por la carga de partidos, Sí. Y fatiga que puedan acumular, los grandes perjudicados serán los jugadores y por lo tanto el espectáculo. Hago la ronda a la inversa, continúo con nuestro invitado en la ciudad de Barcelona. Este es un deporte, mueve pasiones y también mueve muchísimo dinero. Que los jugadores estén llegando al Mundial con déficit ya de energía, que lleguen agotados después de estas ligas, y también cómo quedan entonces las ligas locales, Ferra, ¿esto significa que va a dejar de entrar dinero de pronto a las ligas locales, que de pronto el Mundial va a tener un nivel un poco más bajo de lo esperado, o esperamos ver lesiones? ¿Esto cómo se puede analizar a futuro de lo que se puede ver en términos económicos para estas ligas? Mira, yo creo que en términos económicos espero que afecte relativamente poco a las ligas locales. Sobre todo las grandes ligas creo que les va a afectar prácticamente nada. Veremos cómo le puede afectar a otras ligas no tan potentes. Pero lo que decías del espectáculo, sí que es verdad que sobre todo los jugadores que juegan en Europa llegan a mitad de temporada. Normalmente en un Mundial llegan después de una temporada entera muy exigente. Ahora aquí tuvieron vacaciones en julio y ya se estuvieron preparando prácticamente para llegar a su pico de forma
en el Mundial, ¿no? Para disputar este mes de noviembre, diciembre el Mundial. Veremos cómo vuelven después del Mundial, ¿no? Aquí creo que los perjudicados van a ser los clubs, porque y las ligas también, pero no tanto a nivel económico, sino a nivel de espectáculo, porque los jugadores después del Mundial evidentemente darán un bajón físico importante. Sí. Emiliano, en términos físicos, ¿esto para un jugador qué significa? Sabemos de los rigurosos entrenamientos que tienen los jugadores que van a ir a la Copa y que están en estas ligas en cada uno de sus países. Ellos, yo me atrevo a decirlo, son unas máquinas, los entrenamientos que tienen, la capacidad mental que tienen que tener para concentrarse, para enfrentar estos partidos, pero teniendo estos torneos locales partidos por la mitad, llegar con la carga que representa llegar a representar un país a una Copa del Mundo y también todo lo que ha generado Qatar alrededor con todas las controversias que vamos a analizar en unos minutos. ¿Esto cuánto carga a los jugadores? ¿Qué tanta presión hay sobre ellos? Muchísima, muchísima, porque estamos hablando que, vos imaginate que tiene que cambiar el chip de jugar hoy o el domingo, viajar y en una semana, en lugar de jugar el campeonato, jugar el Mundial, por lo que esperás 4 años, y donde hay una gran expectativa, es uno de los lugares seguramente más vistos del mundo, Qatar, donde más van a viajar. En el caso de Argentina, con sus inconvenientes económicos, hay una gran cantidad de entradas vendidas. Lo que digo es que el jugador no es una máquina. Vos recién lo marcabas, Santiago, decías, parecen máquinas, pero no lo son. Entonces, eso va a terminar causando inconvenientes. Yo creo que se está exprimiendo demasiado al jugador de fútbol con tanto campeonato, tanta copa, tanto partido. No sabemos qué se juega ya. O sea, en los torneos locales, los torneos internacionales, y te hablo desde Sudamérica, Europa está mucho más organizada, pero desde aquí, desde el sur, vemos que los jugadores juegan y juegan y juegan casi constantemente y son los que van a terminar perjudicados. Coincido con lo que dice Ferran. Ahora bien, ¿vamos a ver un gran mundial? La verdad, creo que no. Espero equivocarme, pero creo que no. Los jugadores están muy cansados, muchos de ellos, por esto que te dicen. Preparan una temporada larga y en el medio de un campeonato que te exige todavía mucho más el tema mental. Entonces va a ser muy difícil. Y además en condiciones completamente diferentes, lo que usted explicaba, Emiliano, jugarlo en un país en el Golfo Pérsico a altas temperaturas, a pesar de estar a finales del otoño, no es lo mismo a lo que ellos están acostumbrados cuando se juegan habitualmente este tipo de torneos durante el verano y con una preparación un poco más prolongada. Para cerrar este tema, Octavio, su impresión sobre esta presión que llega, porque son presiones por todos lados. Hay presión sobre los jugadores, sobre las selecciones, sobre el país anfitrión, sobre los derechos humanos, sobre las mujeres. ¿Está el mundo dándole demasiada importancia a esta Copa? Pues es que la verdad es que normalmente, digamos, es un evento que evidentemente trasciende cualquier tipo de frontera. Por esa razón tiene una importancia fundamental como lo es un mundial de fútbol. La diferencia acá evidentemente está desde el lado de las protestas de los derechos humanos, de que la mayoría de algunos jugadores se han ido quejando sobre este tema. Recientemente, hoy, Santiago, Dinamarca le había pedido un permiso a la FIFA, un permiso especial para entrenar durante el mundial con una camiseta en pedido de los derechos humanos, y FIFA se lo negó porque evidentemente eso está fuera de los compromisos que tiene FIFA, porque FIFA no permite, digamos, ese tipo de exposiciones políticas que tengan que ver también con esa negativa que tienen algunos jugadores incluso de participar o de ser parte de toda esta historia. Los alemanes recientemente en los partidos de liga que acaban de terminar el fin de semana pasado protestaron los clubes en función de eso y de los derechos humanos y de todo lo que está sucediendo en Qatar. Entonces, yo creo que este mundial ha sido mucho más polémico que la mayoría de los mundiales recientes y evidentemente tiene una presión que está fuera de todo. Más allá del momento en el que se va a jugar, de todo lo deportivo que hablan mis compañeros Ferran y Emiliano, tiene la mirada del mundo, porque hay una ruptura de derechos, hay una ruptura de intereses, hay una ruptura de ideales y todo eso, más allá de que cuando ruede la pelota la gente se va a emocionar, las miradas van a estar puestas fiscalizando todas las situaciones. Sí, por ejemplo, Octavio, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino,
envió una carta a las 32 delegaciones que van a participar en esta Copa diciéndoles que por favor se centren en el fútbol, en que ellos van a ir a jugar, a competir y que se olviden de todo lo demás, de la situación de derechos humanos, de las diferencias culturales que pueden encontrarse o chocar allí entre los visitantes y participantes con el mundo catarí, con el mundo musulmán, el mundo árabe, y que se enfoquen en lo que se puede, en lo que a ellos les compete. ¿Es fácil llegar a una competencia de este calibre teniendo todo este bagaje de temas de derechos humanos, donde ha habido tantas críticas al gobierno y donde ha habido tantos señalamientos, por lo menos en la parte laboral, a esta competencia? Sí, bueno, lo que decía Emiliano, no son máquinas, son seres humanos evidentemente, y algunos de ellos, o la gran mayoría de ellos, no estarán, digamos, con la cabeza puesta solamente ahí, porque hay muchos de ellos que representan socialmente a sus culturas, a sus países, y su propia gente de sus propios países les va a exigir en el fondo que también sean la voz de aquellos que no pueden hablar. Entonces, por ejemplo, el caso de Robert Lewandowski, que va a usar un brazalete de capitán con los colores del LGTBI durante la Copa del Mundo, ya es un mensaje muy claro. Entonces hay situaciones que se van a ir generando alrededor de esto, pero lo otro es que los futbolistas, va a llegar un momento, Santiago, que cuando va a comenzar el juego, ellos tienen toda la vida esperando esta situación y también van a querer ganarlo deportivamente hablando. Entonces habrá momentos para la fiscalización social, pero deportivamente hablando habrá momentos para que ellos consigan la gloria y el objetivo principal de todo esto, que es ganar el Mundial. En la ciudad de Barcelona, este mundial también puede uno tomarlo como una especie de experimento, por lo que estábamos mencionando, lo están haciendo en un país musulmán, en un país en el continente asiático, el Golfo Pérsico, y también es un país pequeño que ha concentrado prácticamente todo el evento en Doha, que es la capital, y en algunas pequeñas localidades alrededor. ¿Esto también le sirve de experimento a la FIFA de pronto para modificar un poco la dinámica de este evento, que es un evento gigantesco, es de una magnitud inmensa a escala internacional? ¿Esto tal vez puede funcionar para ir evolucionando también en este tipo de competencias y desescalarlo un poco? Bueno, eso será una incógnita, ¿no? Habrá que ver cómo se ha preparado la ciudad. Sí que es verdad que Doha, por falta de recursos económicos, no será, pero tiene partes positivas, como que en todos los estadios prácticamente están a una hora del centro de la ciudad. O sea que por esta parte todo está muy cerca, y para el aficionado, incluso para el periodista que vayamos a trabajar ahí, pues está muy cerca, pero sí que es verdad que pierde un poco la parte más romántica de la competición, ¿no? Y que estamos acostumbrados a cubrir estos grandes eventos pues repartidos por todo el mundo. Este es un formato más parecido quizá a unos Juegos Olímpicos, ¿no? Donde es una ciudad prácticamente que lo alberga todo, y veremos si la ciudad, más allá de las infraestructuras, que por lo que se ven en los vídeos pues son espectaculares, pues está capacitada para albergar a tantos aficionados y a tanta gente, ¿no? Y a tantos profesionales que van a desplazarse a Qatar para cubrir y vivir este evento. Sí. Yo tengo mis dudas, la verdad. Veremos cuando estemos ahí cómo se respira y cómo va todo. Emiliano, y su opinión, este tipo de competencia un poco más concentrada, un poco más reducida, que también cambia incluso la dinámica, esto es más por el lado cultural, la dinámica que van a tener los fans, que no van a poder beber en las calles, van a tener puntos de concentración para poder tomar alcohol, festejar en caso de que su selección a la que sigan haya triunfado, y habrá otras zonas a donde ellos van a ir para recuperarse del momento de embriagarse, para poder salir a la calle y evitar ser arrestados. Todo esto cambia completamente la dinámica de un mundial. Eso está por verse, lo del alcohol. El alcohol siempre lo consiguen los fans, eso no hay ningún problema, así sea en Qatar. Mis colegas que ya están, imagínate, aquí en Argentina hay mucha expectativa, diciendo que este año puede ser el torneo que gane Lionel Messi, por lo tanto hay mucha prensa que ya ha viajado, prácticamente que ha fundado Qatar, y están allí, y lo que marcan en la previa era que no hay tanto control como se preveía. De antemano se decía que bueno, iba a haber mucho control, que tengamos en cuenta las diferencias culturales que hay entre Occidente y el mundo musulmán. Sin embargo, insisto, los primeros informes que nos dan nuestros compañeros desde allí hablan de un país mucho más tranquilo de lo que se pensaba,
que no están tan atentos a algunas cuestiones, sí marcando sobre todo el rol de la mujer o la vestimenta de ella. En cuanto a lo que es el alcohol, yo creo que en los festejos alguna botella siempre va a sobrar o va a aparecer por allí y se las van a ingeniar, como lo han hecho en todas partes del mundo los hinchas de todos los equipos. Pero lo que sí es cierto, decía Ferran, y en esto coincido, porque me ha tocado también hacer la cobertura de un Juego Olímpico, el estar todos en una ciudad a veces hasta favorece. Pensemos que son 70 kilómetros aproximadamente, que la mayoría de los estadios se conecta vía metro, o sea, bajo tierra, y que ya está el lugar predeterminado. Es casi el FanFest habitual, donde solamente iban y se juntaban a ver un partido. Es una calle muy larga, donde son varias cuadras, o sea que van a juntar a los borrachines en esa calle y los dejan por ahí. Sí, cambia un poco la dinámica, Octavio, de cómo lo vio usted. Sí, por cierto, ya estuvimos en los Olímpicos de Río con Emiliano, lo que pasa es que no se debe acordar. Pero el tema aquí es que yo creo que pronto no va a cambiar, porque ahora el Mundial se va a trasladar a todo lo contrario. Estados Unidos 2026 y México, con un montón de ciudades a unas distancias terribles en dos países, y moviéndose de un lado para el otro va a cambiar la dinámica de lo que va a suceder ahora en Qatar, que digamos es similar a lo que sucedió o lo que sucede recientemente, como dice Emiliano, en los Juegos Olímpicos. La diferencia está en eso, en ver cómo la otra parte del mundo se comporta en medio de una cultura tan radical y tan cerrada como la catarí. Así como que Emiliano contaba, los reportes de los periodistas colombianos que ya han llegado a Qatar han mostrado incluso que hay problemas a la hora de que un periodista llega y tiene dos apellidos, y en la visa que le permite la entrada a los periodistas acreditados está uno solo. Entonces el árabe pregunta: ¿por qué usted tiene uno si en el pasaporte tiene dos? Y ahí han empezado inconvenientes a la hora de entrar, por ejemplo, al país. Evidentemente, toda esa circunstancia también se da por el hecho de que, por más de que sea un país, entre comillas, nuevo para este tipo de eventos, tiene todo la empresa FIFA atrás generando todo ese tipo de movimiento, pero con la cultura árabe en el medio, evitando que se trascienda más allá de los valores que ellos tienen como comunidad, ¿no? Es que, si no estoy mal, es tal vez el evento más grande a nivel internacional que ha organizado Qatar hasta este momento en su historia. Es una gran vitrina para ellos. ¿Qué significa para un país ser la sede? ¿Y qué significa que la sede sea un país en Medio Oriente? Esto le puede mandar un mensaje muy positivo a muchos países de la región que también tienen algo de cultura futbolística, y porque hemos visto otras selecciones, no sé, se me ocurre Arabia Saudita, que ha jugado algunos campeonatos internacionales, la misma Irán, han estado en algunas de las competencias y de pronto podrían mostrarse un poco más interesados en organizarlo. Esto le abre un mundo de opciones al mundo árabe. ¿Cómo lo ve usted, Ferran? Sí, bueno, de hecho ya hay países, ha nombrado usted a Arabia Saudí, por ejemplo, la Supercopa de España ya se celebra en Arabia Saudí, también con pactos y acuerdos entre la Federación Española de Fútbol y el gobierno saudí. El Dakar, por ejemplo, el París-Dakar, también se ha trasladado el rally a Arabia Saudí. En Dubái, también Emiratos Árabes, también se está potenciando el fútbol, pero sí que es verdad que Qatar seguramente es la pionera en organizar eventos deportivos, ¿no? Ahí ya se han hecho algunos eventos, evidentemente nada que ver con un mundial de fútbol, que seguramente estamos hablando que después de unos Juegos Olímpicos es el evento deportivo más importante que hay ahora mismo. Sí, una Fórmula 1 no alcanza a ser el tamaño de un evento como este. Quiero que entremos un poco más en materia, ya vamos más allá de la mitad del programa. Quiero que hablemos de las selecciones latinoamericanas, cómo están llegando a esta Copa de Qatar. Por Sudamérica vemos a Brasil, Argentina, Uruguay y Ecuador, que son los que van a representar la fuerza suramericana allí en Qatar. Emiliano, su balance, ¿cómo llegan estas selecciones allí? ¿Qué tan fuertes están? Usted ya daba a Argentina como un opcionado ahí para que Messi tenga la opción de levantar una Copa del Mundo. Yo soy menos optimista que el resto de mis colegas, que están muy fanatizados. Creo que Argentina va a competir, creo que Argentina puede pelear. Lo que pasa es que Europa se ha cerrado, y creo que entiendo por qué, hace una competencia propia, por lo tanto casi no hay enfrentamientos con ellos durante el periodo del Mundial. Entonces
los sudamericanos, las selecciones, casi no juegan con los europeos. Entonces jugamos siempre entre nosotros o vamos a jugar a Asia o a lo mejor a algún país africano, pero no hay competencia con ellos, con los europeos que son los más fuertes. Por lo tanto, entiendo yo que Argentina o que, la competencia individual es una cosa, Messi, Di María, por decir los argentinos, o la gran cantidad de brasileños que sin duda son los candidatos. Brasil, apellido por apellido, Santiago, es prácticamente una lista de una selección, de un Dream Team. Podría ser perfectamente un equipo de la NBA, porque todos los jugadores, o la gran mayoría, juegan en los grandes equipos de las ligas europeas. Los argentinos están hasta ahí, están en la pelea, pero bueno, el nivel de competencia a nivel equipo no existe. No hay amistosos con los europeos. Pero hablando y volviendo para cerrar, en cuanto a los sudamericanos, creo que Brasil es gran candidato. Brasil y Francia me dan la sensación que en cuanto a apellidos, a nombre, jugador por jugador, son los mejores. Después hay que ver cómo funciona el equipo. Argentina tiene poderío. Ecuador creo que puede hacer una buena copa, de todas maneras. Y ahí no mucho más. Me parece que Uruguay va a pelear, probablemente choque con Brasil si pasan los 2 octavos de final, y ya ahí me parece que hay una diferencia grande. Pero Brasil, sin duda, es el abanderado de Sudamérica. Octavio, Brasil, siempre favorita, muchas estrellas en ese equipo, pero se conjugan aquí muchos factores, que es todo lo que hemos estado hablando, las circunstancias, la época del año, que vienen agotados, vienen cansados, mucha presión, y aquí todo puede cambiar. ¿Cómo ve usted a Brasil? No, Brasil es el candidato. Brasil es candidato número 1 de esta parte del mundo, es el candidato un pasito por encima de Argentina, por lo que dice Emiliano, por la cantidad la amplitud del plantel que tiene. Es decir, tiene mejores sustitutos, entre comillas, Brasil que otras selecciones, porque tiene una gama muy amplia, Tite, que es el técnico de Brasil, para poder contar con jugadores. Brasil tiene, digamos, ese nivel ya desde hace varios años, por la continuidad de su entrenador, por el trabajo que han venido haciendo. Si bien es cierto, perdieron una final con Argentina en una Copa América, pero es un trabajo de consistencia que ha tenido mucho más movimiento que el resto de las selecciones. El caso de Argentina también, digamos, más allá de lo que dice Emiliano, y que los argentinos no quieren mucho decir, porque son muy cabaleros, que Argentina pueda salir campeón, pero más allá de eso, Argentina es un candidato. Se acaba de quitar se acaba de quitar el peso de ganar un torneo. Messi y sus compañeros como grupo llegan, lo podrá decir Emiliano, como grupo llegan mucho más unidos que en las últimas ediciones de Mundiales y de Copas Américas. Eso es un factor a contar. Luego Ecuador tiene un gran grupo dirigido por Gustavo Alfaro, que ha hecho muy bien las cosas ahí. Y lo de Uruguay es el cierre de una generación y el inicio de otra. Es el fin del camino de Suárez y Cavani y compañía, con Diego Alonso como entrenador luego de muchos años que el maestro Tavares era el técnico de Uruguay. Pero a mí me parece que Brasil sigue siendo, junto con las potencias europeas, el favorito. La copa de despedida de estos jugadores uruguayos. Seguro. ¿Y cómo nos ven desde el otro lado del Atlántico? ¿Cómo nos ve Ferra desde Barcelona? ¿Qué análisis hace usted de las selecciones suramericanas? Bueno, me gusta ver esta euforia sudamericana, y les digo que Europa lo va a poner complicado, lo va a poner difícil, porque realmente hay buenas selecciones aquí también. Yo les voy a confesar una intimidad. En la porra que hemos hecho en Mundo Deportivo he puesto que el campeón final, porque elegimos el primero de cada grupo, es una gran porra muy grande, será Argentina. Eso sí que es mi pronóstico. Y España subcampeona. Y yo seguramente, porque me toca seguir a la selección española, opto porque sea una de las sorpresas. Seguramente es un equipo que no tiene ninguna estrella, como otros años ha tenido, pero sí que tiene un grupo muy fuerte y un entrenador líder que trabaja muy bien. Ha metido siempre a España como mínimo a las semifinales en todos los torneos que ha participado en Europa. Y estoy de acuerdo con lo que decís, de que seguramente los equipos sudamericanos me gustará verlos contra equipos trabajados como los europeos. Y ahí meto evidentemente a Francia, que tiene una selección espectacular, aunque creo que en el centro del campo ha perdido un poco de peso con las bajas de Pogba o de Kanté. Y después nunca descartaría a Alemania, claro, que es una selección que tiene una nueva generación, pero siempre tiene
mucho talento y mucha competencia, un equipo que compite muy bien, y no olvidarse tampoco de Portugal, ¿eh? Sí, Portugal es una mezcla también entre veteranía y juventud, y es una gran selección también. Evidentemente, claro. como decís, Brasil tiene un gran equipo, con todo de estrellas, pero yo creo que la dinámica que lleva Argentina y el grupo que tiene puede ser determinante. Ya nos vamos a meter un poco más con las selecciones europeas. Quiero cerrar hablando con otras selecciones latinoamericanas que también debo analizar, que son México y Costa Rica, que pertenecen a la CONCACAF. Y ahí se coló un país que ha llamado mucho la atención, algunos medios lo han llamado como una sorpresa haber llegado a Qatar, y es Canadá. ¿Cómo ven ustedes este grupo del norte, que obviamente están repartidos en diferentes grupos para este torneo? Pero Octavio, ¿qué lectura hace de México, de Costa Rica y de esta sorpresa? Sí. Y bueno, Estados Unidos también, Claro. fuerte también. Quizás, no, obviamente no es la eliminatoria más fuerte del mundo, la eliminatoria del Caribe, pero es muy complicada en el sentido de que estos países tienen que viajar a lugares recónditos, con problemas de aviones, de traslado, de hoteles, y todo eso en medio también de la circunstancia que vivió el planeta en medio de la pandemia. De ahí salen estos 4 equipos: México por un lado, con muchísimas dudas, con muchísima crítica para Gerardo Martino, que es el técnico argentino que dirige a México. Tiene mucha presión encima. México, digamos, la prensa mexicana siempre cree que México puede dar más de lo que está preparado, entonces es un tema muy, muy complicado, muy duro. Costa Rica tiene un entrenador excelente, colombiano, Luis Fernando Suárez, pero es un equipo que tiene claro cuál es su límite. No creo que vaya a llegar a sorprender más allá de lo que ha hecho. Es más, no creo que que pueda tener un mundial mejor que el que tuvo hace muy poco con Jorge Luis Pinto, por ejemplo. Y el caso de Canadá y los Estados Unidos son 2 incógnitas. ¿Por qué? Canadá es un equipo muy joven, que juega muy bien al fútbol, pero que no tiene experiencia. Tiene un jugador como Alphonso Davies, que juega en el Bayern Múnich, que es su gran estrella, pero uno solo. Sí. Y por el otro, Estados Unidos, que tiene su generación quizás más talentosa, pero sin experiencia, con muchos jugadores jóvenes, con jugadores que están en algunos lugares importantes de Europa, Christian Pulisic en el Chelsea, Weston McKennie en la Juventus, sí. Pero le falta dar ese paso. Yo creo que Estados Unidos y Canadá van a competir más en el Mundial de 2026. Vamos a ver si eso se cumple. ¿Qué dice Emiliano? Que es una linda sorpresa. Canadá está trabajando más que nada para el 2026. Yo digo que son equipos de laboratorio, ¿no? Canadá es un equipo casi universitario que además se ha formado con muchos jugadores en distintas partes del mundo, que se han formado de esa manera porque son hijos de inmigrantes en muchos casos. Es interesante ver la evolución canadiense, pero todavía le falta mucho. Creo que acá es claramente la cenicienta. México con sus problemas, pero México siempre complica, habitualmente pasa de ronda. Entiendo, lo comparte el grupo con Argentina, Polonia y Arabia. Entendemos que uno lo que cree, optimista como es, que Polonia y México van a tratar de pelear por el segundo puesto, pero México le puede causar problemas a cualquiera, y además tiene un entrenador argentino que fue técnico de la selección, por lo tanto algo conoce. Sí. Estados Unidos también está en un recambio, Santiago, por lo tanto creo yo que acá y Costa Rica me parece que también va más a ver la presencia de Keylor Navas, la gran figura, es el arquero. No creo que pase mucho con Centroamérica, con los países de Centroamérica, por lo menos en este Mundial. Quizás en 2026 estén un poco más preparados. Me quedan ya pocos minutos para finalizar el programa. No es porque estemos en France 24, pero tenemos que hablar de Francia, por supuesto, que es la selección que llega a disputar el título, a mantenerse como campeona después de haber triunfado en Rusia 2018. ¿Cómo ven ustedes a Francia? Comienzo preguntándole a Ferran en la ciudad de Barcelona. Pues bueno, lo he dicho un poco antes, ¿no? Para mí es una de las favoritas, seguramente de europea, es la mejor selección ahora mismo, sobre todo de arriba, ¿eh? Es que, bueno, ves la defensa es una zaga impresionante, con nombres como Koundé, que aquí en Barcelona lo conocemos muy bien, que está jugando de lujo, Konaté, Varane. Es que, bueno, es espectacular todo lo que tiene atrás, y obviamente, pues, aunque juegue con 2 pivotes tipo Tchouaméni, que está siendo un jugador revelación en el Real Madrid, y acompañado con cualquier otro, con Rabiot, Fofana, Camavinga, pero es que delante es espectacular. Si juega con el 4-2-3-1,
te puede poner Sí. a Griezmann de media punta, acompañado con Dembélé y Mbappé, y arriba Benzema. Es que me parece una delantera Claro. imparable, vaya. Sí, Octavio, por este lado, la selección francesa, muy puntual, por favor, que ya vamos finalizando. Sí, Francia tiene un problema, que es que perdió a su cerebro, que es Kanté, queda lesionado, queda fuera. Y Paul Pogba, que es una referencia al fútbol mundial, también queda fuera del mundial. Sin embargo, tiene tanto talento disponible que se da el lujo de convocar a Camavinga y a Tchouaméni, que son dos jóvenes baluartes del Real Madrid que van a tener la posibilidad de estar en ese grupo. Luego, hacia adelante, tiene el talento más importante de Europa, que es Benzema, Griezmann, Dembélé. Incluso se da el lujo de convocar al goleador del Milan y a dejarlo en el banco, que es Olivier Giroud, que esta vez sí está haciendo goles y no como el Mundial pasado, pero tiene un equipazo. Ahora, habrá que ver si eso lo puede volver a poner en la cancha y soportar esa presión de ser bicampeón del mundo, ¿no? Vamos a ver cómo le va a la selección francesa. Dejo a Emiliano para el cierre su perspectiva sobre la selección francesa. Y puede ser rival de Argentina en octavos de final también, así que para mí es la gran candidata. El problema de Francia habitualmente es el tema interno, el tema étnico que muchas veces le ha sucedido, pero si están bien de grupo, apellido por apellido, es sin duda al nivel francés, al nivel brasileño, son los dos grandes candidatos. Sí. Pues a Octavio, Emiliano de Aferra les agradezco mucho por haber aceptado esta invitación a este programa con un abordaje distinto sobre esta Copa del Mundo, distinto sobre las elecciones. Queríamos hacer algo diferente, no hacerlo como un programa habitual de deportes, sino tocar diferentes temas y bueno, creo que lo hemos conseguido. Les agradezco por haber estado con nosotros. En nombre de todo el equipo técnico de esta selección de El Debate, les agradecemos la sintonía del programa. La producción estuvo a cargo de Keila Maestra y la producción de invitados a cargo de Tania Herrera. Muchas gracias. Pueden seguir dejando sus comentarios a través de las redes sociales.